En Perú, al menos 18 manifestantes han muerto hasta este jueves en las movilizaciones de protesta contra el gobierno, 9 de ellos tras la entrada en vigor del estado de emergencia a nivel nacional y con la intervención de las Fuerzas Armadas y la policía en la represión de los movilizados. Ante las muertes registradas del fin de semana pasado, la Policía Nacional había comunicado que usaría perdigones de goma para reprimir a los manifestantes en las protestas, pero el actuar policial y las muertes recientes cuentan otra historia. En los últimos años se emplea la frase Lima no es el Perú, que esto hace referencia a que la capital no es el país, pero sentimos eso en los últimos conflictos sociales de estos últimos años, donde el centralismo en el Perú en un punto se termina convirtiendo parte de la estructura que sostiene el país. De eso se trata el video de hoy, una interpretación de 3 puntos importantes: el porqué, las consecuencias y posibles medidas a tomar por parte del centralismo y la descentralización. Bienvenidos a mi canal, yo soy Lark y hoy hablaremos sobre Perú, un país centralizado. Primero quiero responder qué significa el centralismo y qué significa que el Perú sea un país centralizado. El centralismo es cuando la organización política, económica, administrativa y hasta demográfica es decidido por la capital o el lugar de centro, donde se albergan las instituciones que dirijan el sistema general. El Perú, como una naciente república en 1821, después de 300 años de virreinato, no creo que este tiempo tan largo no haya influido en la creación de bases estructurales, ya que el cambio de pasar de virreinato a república no sería de un año al otro, sino toda una transición tardía. Así que veremos el centralismo en el Perú desde una perspectiva histórica, dividiendo este capítulo en 3 segmentos: el virreinato, la naciente república y el siglo XX. ¿Y por qué no hablaremos del siglo XXI? Pues antes del inicio de este siglo ya se tomarían medidas al respecto sobre la centralización, pero lo digo entre comillas porque aunque se hayan empezado a tomar medidas frente a esto, estas medidas aún no terminan de cuajar del todo. En primer lugar, uno de los factores con la creación del virreinato del Perú en 1542 se trató de organizar todo un sistema colonial de España en Sudamérica, pues luego, ante la impotencia del manejo de recursos, tuvieron que pasar más de 200 años para que se creara, por ejemplo, el virreinato del Río de la Plata. Aunque en cierto punto de esta época solo existía un centralismo político, pero no administrativo ni demográfico. Pero para ese entonces, la capital era el Cusco. Este era el lugar más densamente poblado. Potosí era por la explotación minera y el puerto era Lima, que era el lugar de conexión con nuestro gobierno central, para ese entonces que era la corona española, donde los corregidores, personas que administraban el bien y recursos de las regiones, eran escogidos por la audiencia de Lima junto al virrey, burocracia desde el nacimiento que ya vivía el país. En 1812, casi una década antes de la proclamación de la independencia, se dio a conocer un censo, donde para este entonces se debieron tomar ya acciones que haría que los departamentos crezcan en paralelo. Pero ¿para qué esta importancia de que exista un lugar descentralizado? Antes de llegar al tercer capítulo, la descentralización principalmente ayuda para que entre las regiones puedan crear un tipo de sinergia y ayudarse entre unas y otras, y no tanto unas dependan de otras. ¿Por qué lo digo? Porque en este censo, la población de Lima ni siquiera duplicaba regiones como Arequipa o Cusco, caso contrario que pasa en la actualidad. Tan solo la ciudad de Lima es aproximadamente 10 veces más poblada que estos departamentos mencionados. En segundo lugar, el inicio con la época republicana. En 1823, con la creación de la primera constitución, se crean las juntas departamentales, que serían las que presiden el interés de otros departamentos, pero aún no existía la capacidad de gasto por parte de ellas, donde su papel principal era tan solo guiar al gobierno central como una especie de orientación. Entre los años 1826 y 1830 se hizo una estadística de la población tributaria, y esto daría un resultado curioso: que Cusco daba mayor recaudación tributaria al Estado y Lima era quien se encargaba del manejo de este, así como lugares como Junín y Puno expresaban los mismos resultados que la capital. Pero esto daría un giro completamente distinto, que desde mi punto de vista sería la primera consagración del centralismo peruano. Me refiero a la época del Guano. Tan solo en 10 años, Lima sería la máxima potencia económica del Perú, porque a estas le pertenecían las islas guaneras en Chincha. Este fertilizante sería de mucha ayuda para el progreso de la agricultura en el inicio de la primera revolución industrial, pues la
la necesidad humana global necesitaba que los alimentos no se vean afectados por pestes y tengan un rápido y buen crecimiento. Por ende, el guano era el oro más preciado de su época para este sector, exportando esta materia prima al viejo mundo europeo. Así, el Perú pasó de tener un presupuesto de 5 millones de pesos en el año 1840, 9,9 en 1854, 20,8 en 1861 y 24,9 millones en 1871. Es decir, que tan solo en 25 años se quintuplicó su Producto Bruto Interno. Este boom fiscal, llamado por historiadores prosperidad falaz, llegaría a su fin cuando más allá del guano se descubriría un nuevo uso para el salitre. Y este empezaría a popularizarse y los lugares que más se recogía este fertilizante eran el sur del Perú. Estos lugares serían perdidos por la Guerra del Pacífico posteriormente. Lugares como Tacna que retornarían años después y Tarapacá y Arica que pasarían a jurisdicción chilena. En el siglo XX se decide por anular las juntas departamentales y crear las asambleas regionales en el centro, norte y sur. Y problemas posteriores, como en 1929 con la crisis mundial del dólar en los Estados Unidos, en años cercanos se crearían el Banco Central de Reserva, el sistema de bancas y seguros, copiando un sistema que se había popularizado para ese entonces, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Sumándose además el Ministerio de Educación, Salud, Trabajo y Agricultura. La población, al ver la situación en la que se implementaban gastos fuertes en la capital, se creaban instituciones centrales, se implementaban los ferrocarriles y las primeras obras de mayor magnitud y atención eran en el centro. Alrededor de los años 40 iniciaría una masiva migración hacia la capital. Desde esos años, Lima, en 1940, pasaría de tener una décima parte de la población total a la actualidad tener la tercera parte de la población, y Lima se convertiría en el punto específico del centralismo, económico, político, administrativo y ahora demográfico del país. Las consecuencias que nos dejó este sistema o estructuración centralista fueron el despoblamiento de otras regiones, por consecuencia a la sobrepoblación del lugar central. Esto desataría una serie de efectos. Nacieron términos como el Perú profundo o el interior del país o provincianos, estos adjetivos despectivos de las personas que provenían no de la capital sino de otros lugares. ¿Qué afectaría más a una separación social? Comparándola hasta cierto punto hasta cuándo Suceden acontecimientos mortales en otros países del mundo y no se nota una preocupación por parte de nuestra sociedad, sea el caso de los países que se encuentran en el sudeste asiático y guerras que aún existen en la actualidad. Además existen casos de invisibilización y aislamiento donde no son populares, o temas principales como el derrame de petróleo en la selva que suceden como mínimo entre 3 a 4 veces en promedio al año y la sobreexplotación minera en la sierra, tales los lugares como La Oroya en Junín, Yanacocha en Cajamarca, La Rinconada en Puno, entre otros. Por el lado de la capital, la sobrepoblación generaría una serie de efectos, como por ejemplo la escasez de empleo. En consecuencia, se fomentaría más aún el trabajo informal, y eso lo vivimos en años actuales, donde en Lima se reside en su propio consumo interno en cierto aspecto. Todo a su vez generaría una mayor dependencia al consumo básico. Estos problemas fueron revelados en el año 2020, cuando el aislamiento hubiera un problema de distribución alimenticia. Esto hace que una de las mayores acciones cuando se genera una protesta es el bloqueo de carreteras, ya que la ciudad, al no producir materia prima como los alimentos, esta se convierte muy dependiente de las otras regiones, que están en la actualidad en su mayoría enfocadas en la producción de alimentos como el agro y la ganadería. Por el lado demográfico, se formaría distritos jóvenes en la ciudad, como por ejemplo el Agustino, San Martín de Porres, Villa El Salvador, entre otros, en la periferia de Lima. Por consecuencia, opinión personal, se crearía un microcentralismo. Eso significa que existe el centro del centro. El mal urbanismo y pésima gestión de sistemas de transporte hace que Lima sea una ciudad caótica en horas punta, de falta de servicios básicos como el agua y luz en la periferia y de comercio centralizado en la misma ciudad. Finalmente se generaría un desequilibrio que se siente en la actualidad, tanto como crisis económica, social y política. Aunque el centralismo no es el único factor, es un factor importante. Ante esta problemática no es tanto un problema coyuntural, sino un problema estructural. Solo estamos viviendo la última parte de un eslabón de cadena de errores, desde el virreinato, desde la república, desde antes del inicio del siglo XXI y en estos últimos años. ¿Qué acciones fomentarían una descentralización? Muchos países, incluyendo Perú, empezaron con medidas de descentralización desde los años 80, pero se llegaría a una conclusión de que no existe un modelo estandarizado de cómo afrontar este tipo de situaciones. Por ende, desde mi punto de vista, se deberían formar estrategias o creación de medidas de acuerdo al contexto en el que se vive, ajustándose al país o región donde se optará todo esto. Una medida es trasladar la riqueza progresivamente y distribuir los sectores económicos de industria, producción, administración. Esto fuera el caso por si la corrupción de
gobiernos regionales, gobierno central no afectaría. Esta medida haría de que cada lugar pueda crear su propia recaudación económica, sería como lugares independientes que viven conjuntamente, donde no existe un peso central y las políticas centrales más bien guiarían a los lugares diversos. En esta medida se delegaría las decisiones de su propio lugar. Este es el caso que últimamente Cusco ha creado su propio sector turístico, pero aún depende de Lima en cuanto al llamado Aeropuerto Internacional Velasco Astete solo recibe vuelos internacionales en su mayoría de Chile. Entonces aún necesita el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que se ubica en Lima para recibir turistas de otras partes del mundo. Con esto entramos a otra medida que se optaría es crear obras que impacten realmente en las regiones, con un aeropuerto internacional en el norte o en el sur, por ejemplo, además de hacer o implementar mejoras urbanísticas. El ejemplo más potente que tenemos cerca es el ejemplo de Brasilia, en Brasil. Esta medida se optó para estimular la ocupación del interior, que hasta ese entonces Brasil estaba empezando a pasar por una sobrepoblación de sus costas. El sistema descentralista finalmente da a que los lugares puedan ser independientes y que no dependan del todo de un lugar, así ambos convivirían, unos necesitan un tanto de otros, pero no terminaría generando una dependencia que hace que ocurran todas estas problemáticas de centralismo. Sobre el porqué de las personas migran, muchas veces no depende de ellos, sino que en los lugares de donde ellos provienen no encontraron tanto como oportunidades, sectores donde puedan trabajar o un lugar que no le ofrece la calidad de vida necesaria. En conclusión, no es que migra, sino se ven migrados por estos factores. El sistema de salud de la capital es paupérrima, entonces el hecho de que el Perú sea un país centralizado, imagina cómo está el sistema de salud en otros lugares. Hasta el momento de la grabación de este video han fallecido 21 personas en este contexto actual que estamos viviendo. Solo espero que se puedan venir, espero y ansío que puedan haber próximos años mejores, e invito a los jóvenes y que más personas se puedan involucrar de alguna forma, desde nuestro punto quizás, haciendo las cosas bien. Si cada uno se ocupara en hacer una cosa correcta que podría ayudar a la realidad peruana, crearíamos un global que terminaría por repercutir en todo esto y quizás nos ahorraríamos situaciones lamentables como estas. Quisiera mencionar a Jorge Basadre, un gran historiador peruano, que en 1979 dijo: si hay un camino viable para el Perú, no en un futuro impreciso, sino en los días y años inmediatos. Es decir, sí existe la factibilidad para que nosotros y los que vendrán vivamos mejor. Eso sería todo por el video de hoy. Yo soy Lark. Encuéntrame en todas las redes sociales como @LarkOficial. La bibliografía con la que realicé el guión la encontrarán en la descripción de este video. Nos estamos viendo en unos días. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para cada vez que hay un video nuevo. No olvides de dejar tu opinión en la caja de comentarios, así que nos estamos viendo y chao. El problema no es solo el progreso material, es también problema de renovación de valores. No conviene olvidar nunca que la base imprescindible del desarrollo auténtico está en el progreso de la agricultura. Gran significación tiene la llegada al éxito de hombres y mujeres cuyas credenciales estén asociadas al talento y al trabajo. Hay que devolver a la cultura su misión de forjar la imagen del ser humano auténtico. Lo que importa sobre todo no es lo que fuimos, sino lo que pudiéramos ser si de veras lo quisiéramos.